capítulo 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, el Señor me da esta palabra justamente para este día, porque nada se hace si no es conforme a su voluntad. Y tenemos que estar lo que tenemos que estar para poder recibir esta palabra. ¿Ven? Los débiles en la fe. En esta palabra se divide a dos grupos: los grupos débiles como los grupos fuertes. Por lo tanto, estaban los grupos fuertes y los grupos débiles que peleaban entre sí de qué debían de comer o qué día tenían que guardar. Por lo tanto, Pablo iba y tenía que interceder, ¿no? Entonces estaban los judíos queriéndole inculcar a los gentiles qué tenían que hacer. Entonces los gentiles también daban su opinión. Por lo tanto, Pablo trataba de arreglar la situación. Por lo tanto, acá dice que no tenemos que juzgar al otro y tampoco que entre hermanos haya peleas. Entonces Pablo les hablaba para que se pongan de acuerdo y no haya entre hermanos peleas y ni discusiones, ¿no? Porque eso era lo que lo apartaba de la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Pablo iba y les aclaraba las cosas. Por lo tanto, nosotros como iglesia y como cuerpo en Cristo que ahora nos estamos formando, no tenemos que entre nosotros haya pelea o esté el dedo señalador, ¿no? Que no esté criticando o juzgando al hermano. Eso es lo que Pablo en este tiempo le intentaba recalcar. Y bueno, y justamente esta palabra es para nosotros, porque justamente nosotros nos estamos formando y tenemos que ser un grupo fuerte en la fe para poder ayudar a los débiles, los que están en la fe. Entonces nosotros que somos fuertes tenemos que ayudar al débil. Entonces,
nosotros hay dos cosas, más o menos es muy distinto el juzgar y es muy distinto el advertir, porque si el hermano está en pecado, nosotros tenemos que ir y advertirle que está en pecado, por lo tanto que no esté en nosotros más o menos para juzgarlo, ¿no? Porque lo estamos tirando abajo. Si nosotros lo queremos como miembro de la congregación, no tenemos que criticarlo, sino advertirles que está en pecado. ¿Entienden la diferencia? El advertir y el juzgar. Por lo tanto, el advertir es como para que deje el pecado, ¿no? Y yo siempre digo, ¿para qué sirve el pecado? Yo siempre digo, para ubicar 4 palabras que eso no se hace, ¿no? Entonces, en el libro de Ezequiel nos enseña de cómo tenemos que trabajar o advertirle a una persona, ¿no? El deber de la atalaya. Por lo tanto, si lo quiere buscar para leerlo en su casa, por lo tanto nosotros tenemos que ser como una atalaya, poder advertirle del pecado que está haciendo, para que esa persona pueda llegar en su corazón al arrepentimiento y salvarse. Por lo tanto, esa persona después va a ser para Cristo, porque todas las almas es para Él. Entonces, no solamente pasaba esto lo que estaba pasando con los gentiles y los judíos con el tema de los días y o qué comer, sino que también había pasado en Hechos capítulo 15 con el tema de la... ahora que me acuerdo de la... ¿cómo se llama, pastor? Donde le cortaban el prepucio a los hombres. La circuncisión. Se me había venido a la mente que también había pasado con la circuncisión, que los judíos querían inculcarle a los gentiles eso. Entonces Pablo también tuvo que interceder de esa manera. Ahora nosotros, con el tema de la circuncisión, está en el corazón. Ahora el pacto está en el corazón. ¿Con qué tenemos que hacer el pacto con el Señor, no? El pacto ahora no es circuncidarse, sino circuncidarse el corazón, para tener un pacto con el Señor. Pero Pablo tuvo que interceder en esa iglesia, porque estaba también el tema de juzgar o criticar que tenían que circuncidarse para poder ser salvos, lo que le inculcaban los judíos. Pero nosotros ahora tenemos que hacer ese pacto con el Señor. Amén. Y con el tema de la comida, ya había pasado esto anteriormente también en Corintios. En 1 Corintios capítulo 8, por si lo quiere buscar después en su casa, con el tema de la comida. Había 2 grupos que también se estaban peleando qué carne tenían que comer. Entonces Pablo normalmente tuvo que interceder, porque ellos decían que no comían carne de ídolos y el otro grupo sí quería comer esa carne, porque en ese tiempo la pobreza era grande. Por lo que estaba leyendo y buscando también, en ese tiempo se ofrecían muchos animales, entonces sobraba mucha carne y esa carne llegaba al mercado, entonces la gente compraba para comer, como hoy en día nosotros. Pero aquellos que eran débiles de la conciencia no lo comían. Y entonces querían inculcar al otro grupo y el otro grupo dice, no, para mí déjame comer porque yo lo quiero comer. ¿Entiendes? Entonces Pablo decía que por motivo de conciencia, si tu conciencia es limpia, cómelo. ¿Cuál es el problema? Pero si la otra persona, si tu conciencia decía que no tenía que comerlo, que no lo coma. Porque si comía esa persona, ya su mente estaba dudando. Y el dudar es pecado. ¿Entiende el motivo? Entonces, si la persona tiene la mente limpia, podía comer. Entonces, Pablo tuvo que interceder para que no haya pelea entre ese grupo de hermanos que habían entre ellos. Como anteriormente estaba pasando en este capítulo, que la gente comía legumbre y el otro grupo comía carne.
porque los judíos querían inculcarle eso, ya tenían ellos una dieta estricta de hace años, entonces querían inculcarle a los gentiles. Entonces Pablo dijo, no, déjalo. Vamos a poner, por ejemplo, el que come verduras, ¿no? Porque eran vegetarianos, básicamente. Comían solo legumbres. Entonces, aquella persona que tenía en su mesa solo verdura le agradecía a Dios por la comida que tenía. Y la otra mesa tenía carne y le agradecía a Dios por la comida que tenía. Entonces, Dios, ¿qué mesa mira? Las dos. Porque las dos mesas le agradecen a Dios para poder comer. Amén. Entonces, lo que quiere hacer el Señor en nosotros es que no haya esa pelea o ese motivo de pelear por cada tema, sino llegar a un acuerdo para poder crecer un cuerpo en Cristo y fuerte, para poder tener una conciencia fuerte y una fe bastante fuerte para poder ayudar al débil y no juzgar por los motivos o cosas que hace, ¿entienden? Sí, Señor. Eso es lo que está el Señor formando en nosotros. Vamos a ver con el tema de los días, que se peleaban por el tema de los días. Acá dice que a una persona le parece que todos los días son iguales y los judíos guardaban el sábado. Entonces querían inculcar el sábado. Entonces Pablo decía, ¿cuál es el problema? Si una persona piensa que todos los días son iguales, todos los días son iguales. ¿Entiendes? Con el tema del sábado, ese es otro tema diferente que se toca, porque si no te vas hasta 10 o 11 horas. Pero el motivo es no pelearse, ¿entiendes? No pelearse por cosas que no tienen sentido. Amén. Sino crecer y poder entendernos entre nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo. Poder llevar una fe más alta para poder ayudar al que está más bajo. Más o menos con el tema, me hacía recordar, porque anteriormente me pasó a mí, con el tema de las alabanzas, ¿no? Otros se sienten identificados con una alabanza viejita o pentecostal, y otros se sienten identificados con una alabanza moderna, ¿entiendes? Y entonces, si el hermano se siente identificado con eso y le quiere inculcar al otro hermano, no, pero esa alabanza así no se adora a Dios. Pero si el hermano que se siente identificado con una alabanza moderna, y el Señor lo que busca es que lo adore en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si esa persona le llega hacia el trono del Señor, y si la otra persona, el otro hermano alaba al Señor con una pentecostal viejita de himnos, ¿cuál es el problema? Las dos llegan al trono. ¿Entiendes? Entonces, que no haya en nosotros esa discusión, sino poder llegar a un arreglo, o que no haya esa diferencia, porque somos todos un cuerpo en Cristo y todos pensamos como tiene que estar en la palabra. ¿Amén? Yo, sin embargo, yo pienso, o sea, no es que guardo un día, ¿no? Pero yo pienso que el miércoles es especial para mí, porque todos los miércoles yo ayuno y vengo a la iglesia como que tengo ese día como que le meto fuerte. Entonces todos los miércoles ayuno y vengo a la iglesia, escucho la palabra, como que ese miércoles para mí como que ya está inculcado a mí, ¿viste? Pero si uno viene y me dice, no, pero no, vos no tenés que ver el miércoles, no, sino el sábado, entonces ya hay un problema. Entonces me quiere inculcar algo que nada que ver, ¿entiendes? Y no poder entendernos que cada uno, más o menos, si quiere guardar un día o todos los días son iguales, no hay ningún problema, ¿entiendes? Eso es lo que trataba de decir en este capítulo. Por lo tanto, si su mente piensa esta palabra también, ¿no? Porque el tema de juzgar es muy feo y se está viendo mucho hoy en día el tema del dedo señalador. Se ve mucho. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no esté ese dedo o la pelea, ¿no? Ya estamos en un tiempo donde Cristo viene
y quiere que nosotros estemos maduros en la fe y no débiles en la fe. Porque el Señor cuando venga hallará fe en la tierra. Amén, sí, Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa fe fuerte y ferviente entre un grupo de hermanos que sigue creciendo en la fe. Gloria. Amén, porque todos tenemos una sola fe y todos servimos a un solo Dios. Entonces, cuando usted piensa, que esta palabra, porque a veces a mí me ha pasado anteriormente, por eso esta palabra justamente es para mí, ¿no? Cuando daban una palabra, yo decía, esta palabra es para aquella persona, ¿entiendes? Entonces ya tenemos como ese espíritu de legalismo, que inculcarle algo, o ese espíritu de legalismo como el fariseo, para que puedan entenderlo. Entonces pensamos en el otro en vez de uno mismo. ¿Entiendes? Ahora si piensas, esta palabra para qué, y nunca para nosotros. Entonces la palabra siempre es para uno mismo. Siempre nosotros nos tenemos que mirar a un espejo y examinarnos todos los días en qué tenemos que cambiar. Por lo tanto, eso se tiene que ir de nosotros. Ese espíritu tiene que salir de nosotros. Amén, sí, Señor. Amén. Siempre nosotros tenemos que tomar esa cruz y seguirlo porque todos los días tenemos que morir a la carne. Por eso nosotros, ese dedo no tiene que estar. El juzgar no tiene que estar. Sino poder ayudar al débil en la fe. Porque cuando cae una persona, eso lo hace el Señor. Amén. Para que esa persona recapacite y pueda entender que sin Dios no puede vivir. O cuando cae una persona, eso lo hace el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que estar juzgando? Amén. El que lo levanta y el que cae, todo lo hace el Señor. Nosotros solamente exportamos su palabra. Y el Señor hace todo. Sí, Señor. Amén. El Señor es el que da el crecimiento a las personas. Porque yo siempre digo que hay dos desiertos, ¿no? Está el desierto de prueba y el desierto de desobediencia. Cuando pasamos por un desierto, a veces porque somos desobedientes, o cuando pasamos por un desierto es para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza esté en Él. Por lo tanto, cuando cae una persona, no tenemos que criticarlo, porque después pronto lo levantará, porque la palabra dice que 7 veces se levantará el justo. Amén. Por lo tanto, eso tiene que salir de nosotros. Por eso el Señor nos está preparando, para cuando vengan aquellas almas, nosotros podamos tener esa fe fuerte, esa fe, un grupo de hermanos que tienen una fe grande, para poder ayudar al que tiene la fe débil. Amén. Por lo tanto, por eso discutían acá qué día, qué comida, o qué aquello, o qué lo otro, qué es más santo para el Señor. No. Lo que al Señor le agrada es que lo obedezcamos. Amén, seamos obedientes. Eso es lo que quiere el Señor. Obediencia, amor y poder tener esa unidad entre los hermanos. Por eso esta palabra yo la meditaba para mí, porque primeramente es para mí y después para el pueblo. Por eso tenemos que estar lo que tenemos que estar. Para poder tener esa fe inquebrantable. Amén. Amén. Por lo tanto, y hasta aquí la palabra, y que podamos crecer y tener esa unidad que el Señor quiere. Amén. Sacar el juzgar, sacar el criticar, sacar todo lo malo y poder poner el amor y poder poner esa fe en cuerpo de Cristo, amén, porque somos una iglesia y el Señor quiere que estemos unidos y que estemos todos juntos. Así que esta era la palabra y que su palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar los frutos que el Señor quiere. Así que puede levantarse